Muy buena familia Active. Hoy les voy a enseñar algo muy interesante si eres deportista y es el cómo llevar tus estadísticas. Porque, para los que no sepan, soy ingeniero industrial y una frase muy importante de la carrera es, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, para poder mejorar como deportistas, es muy importante saber qué estamos haciendo realmente y con eso poder ir guiando, ok, tengo que mejorar esta parte ya está bien, puedo tratar de aumentarla, ya llegó al mínimo competitivo en esta parte en la que no soy tan bueno, y así. Entonces, para eso vamos a crear una hoja de estadísticas. Tengo los lentes puestos porque vamos a mucha parte técnica, mucho Excel. Entonces, vamos a esto. Ok, el primer paso que tenemos que hacer es definir cuáles son las estadísticas que vamos a medir. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Podemos ir con las estadísticas básicas o con las estadísticas avanzadas. Las avanzadas van a requerir más fórmulas y más cabeza. Lo bueno es que vamos a dejar todo plasmado en el Excel para que no tengamos que hacer ningún cálculo nosotros, sino que ya, si la fórmula está bien puesta, él lo calcula solo. Entonces, aquí le tengo un ejemplo en la página de David Villa y aquí podemos ver, por ejemplo, las estadísticas por juego. A mí me gusta ponerlo así porque cada uno trabaja o juega su deporte X veces a la semana o X veces al mes. Entonces es bueno poder ir viendo el rendimiento de cada juego y ya al final poder ver un promedio de las estadísticas. Que eso es igualmente lo que se hace en la temporada, o suma o promedio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, yo puse a David Villa porque es uno de mis jugadores favoritos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, si comenzó el juego, eso puede ser un sí o un no, cuántos minutos jugó, y luego aquí es las estadísticas básicas de fútbol. Goles, asistencias, los penales están poniendo, por ejemplo, tiros totales, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Vamos viendo qué nos interesa según la posición. Ojo, aquí estoy poniendo un delantero, pero fíjense que hay, por ejemplo, diferentes tipos. Están un resumen, está de tipo de pase, de goles, de acciones defensivas. Según su posición, ustedes van a buscar una u otras estadísticas según más les convenga. Yo en este caso voy a tomar las estadísticas, digamos, generales de un futbolista, independientemente de la posición, claro, evitando, sí, quitando al portero. Entonces vamos a tomar las generales. Otro aspecto importante que va muy relacionado a cuáles estadísticas vamos a elegir es cómo las vamos a medir. Hay cosas que son fáciles medir, por ejemplo, goles o asistencias en el caso de fútbol, porque los goles se cuentan, o sea, y no son tantos, y la asistencia es el pase antes del gol. Perfecto. Pero hay cosas que ya son más complejas, como por ejemplo, cantidad de pases. Si tú eres un portero o un defensa, a lo mejor no tienes tantas. Pero si tú eres mediocampista, ¿cómo vamos a contar eso? Tú no vas en tu cabeza una, dos, tres, cuatro cada vez que pate la bola. Entonces, es bueno saber cómo lo vamos a medir. Ahora bien, si ya por ejemplo estás a cierto nivel o tienes un papá, un amigo, alguien que te pueda ir anotando cada cosita, perfecto. Ahí ya podemos anotar, tomar cualquier estadística que queramos. Pero si la tenemos que tener en la cabeza, ya ahí es un poco más complicado. Hay que saber bien qué cosas vamos a medir durante todo este proceso. Entonces, vamos a crear el documento. Lo primero es poner la frecuencia en que vamos a ir tomando las estadísticas. Esto es, en este ejemplo, una persona que está en una liga que juega los lunes y los miércoles. Entonces, tomamos los lunes que quedan ahora del mes de enero, por ejemplo, y los miércoles, y después vamos agregando los otros meses. Entonces ya tenemos la frecuencia. Luego de eso toca organizar las estadísticas por categorías, por ejemplo. Entonces, si vamos con la parte ofensiva del deporte, vamos a poner primero lo más importante, goles. Luego, asistencias. Por ejemplo, ya aquí son dos fáciles de medir. Ahora, si tenemos una persona, o cierto criterio también, pero sobre todo una persona que vaya anotando, o a menos que queramos tener eso en la cabeza, con, por ejemplo, ocasiones creadas, o sea, goles o centros muy buenos, o dribbling que terminamos en una oportunidad de gol y no se concretó, podemos crearlo así. Oportunidades creadas. Y ya tenemos aquí una categoría un poco más compleja.
Entonces, al final, si queremos, podemos poner una estadística avanzada, digamos, que sería la de goles más asistencias. Y luego podemos incluso tener goles por más asistencia por 90 minutos, que eso se utiliza para ver qué tanto un jugador realmente rinde. O sea, ok, si tú lo dejas 90 minutos jugando, ¿qué tan probable que te meta gol? ¿O cuántos goles es probable que te meta? Etcétera. Podemos poner muchas cosas. El punto es que aquí tenemos, por ejemplo, la categoría ofensiva. Gol, asistencia, oportunidad. Ahora, queremos ir, por ejemplo, a la parte defensiva. Podemos poner, en inglés se le dice tackling, vamos a ponerlo así para términos generales. Entradas, ¿verdad? Entradas ganadas. Duelos aéreos, ganados, claro está. O podemos poner duelos aéreos totales y después de eso cuánto ganamos y así saca una proporción. Esto de la estadística es qué tan profundo tú quieres ir y si puedes medirlo. Con eso tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes determinar, ok, cada vez que viene una bola aérea, yo salto, yo gano el 60% de la vez. Y eso incluso te puede dar hasta cierta claridad en tu estilo de juego. Ya que tú dices, ok, si gano, por ejemplo, un 70% de la vez de que hay un choque aéreo, yo digo, no, bola que suba, bola que es mía. Pero si, por ejemplo, si estoy viendo que esa estadística está bastante baja, tengo un 30%, a lo mejor soy una persona pequeña o no sé. Simplemente no tengo buena técnica y buen timing. Eso es algo ya en lo que puedo practicar. Ya sé una cosa en la que debo practicar y mejorar. O también puede ser que diga, ok, yo soy una persona pequeña, a lo mejor este no es mi terreno ideal. En vez de ir a saltarle, puedo hacerle la mague y echarme hacia atrás y esperar a que al rebote y así a la segunda jugada. Entonces esto te puede dar incluso más claridad a qué yo debo hacer. Entonces tenemos aquí algunas estadísticas. Como les digo, podemos poner todo lo que queramos. Ahora vamos a hacer un pequeño corte para que vean todas las estadísticas que voy a poner. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, la hoja ya graficada. Y puse un ejemplo del jugador, en este caso, en segunda defensa. El jugador ya lleva varias semanas jugando. Y va anotando sus estadísticas. Entonces, por ejemplo, aquí están los minutos que está jugando. Luego, cuántas tarjetas le sacaron en cada juego. Estas son estadísticas generales del juego. Entonces, después nos vamos ya por categoría. Ofensivos. Ok. Con ser un defensa no va a tirar mucho. Pero supongamos que le dan libertad en el equipo a vuélvete loco. Y bueno, por ejemplo, él tira 3 veces, a lo mejor todita de córner, de cabeza. Bueno, tira pocas veces. Por ser defensa tiene pocos goles, pero podemos ver que de vez en cuando, mira, tiró una vez y la metió. A lo mejor un córner. O sea que tiene un 100% de gol en ese juego. Pero hay otros en los que, por ejemplo, tira 2 veces y nada más la metió una vez. Tiene un 50%. Y así. Vemos también que tiene pocas asistencias por lo mismo de la posición. Y entonces aquí se calcula, por ejemplo, goles de asistencia. En este juego él metió un gol y dio una asistencia. Bueno, pues entonces tenemos 2 goles más asistencia. Oportunidades creadas, tendrá alguna. Y bueno, y después pasamos a la parte defensiva. Antes de las columnas que están en amarillo, me gusta ponerlas así porque son columnas que tienen fórmulas. Entonces, para yo no poner un dedo donde no toca, prefiero dejarla en amarilla y amarillo no lo toque, confía en el número. Entonces, ya por ejemplo en la parte defensiva vemos que los números son más altos porque tiene más entrada, lo que puede provocar también que cometa falta. Pero queremos ver, ok, de todas las entradas que él hace, ¿qué tanto son falta? Entonces aquí podemos verlo y ya tenemos la entrada limpia. Intercepciones, bloqueo, lo que le comenté de los duelos aéreos, etc. Entonces, ya aquí tenemos, por ejemplo, la estadística por partido. Pero nos interesa ver el global, el cómo nos vamos desarrollando. Porque a lo mejor un día tú puedes tener un juego súper bueno, como en otro puede tener algo malo, pero eso no te define como jugador. Entonces, es muy importante poder ver las estadísticas a nivel, digamos, de temporada, o a nivel de meses, trimestres, de año incluso, para ver la evolución de nosotros como jugadores. Bueno, y ya después de todo el trabajo, llegamos a esto, por ejemplo. De ahora sí podemos ver las estadísticas, podemos ver cómo efectivamente el jugador empezó a mejorar a partir de, por ejemplo, febrero y después llegando a marzo. Entonces, eso nos permite también tener una mejor perspectiva, porque, por ejemplo, él no tuvo que mejorar en todos los aspectos. Fíjense que
el cuadrito gris, el del el promedio de bloqueo, siempre se quedó más o menos igual. Aumentó, pero se quedó más o menos igual. Así, pero sin embargo, lo que son las entradas, lo que son, por ejemplo, las intercepciones, aumentaron muchísimo. Entonces, es lo que le digo. Y también, como podemos ver, esta raya muestra los goles, que no son muchos, pero igualmente sigue siendo un aumento. Y todo eso ayuda al equipo. Entonces, chicos, esto de verdad muy bueno. Hay que tener un compromiso para poder llevarse la estadística, porque un cuadro vacío ya hace que el promedio baje, por ejemplo. Pero realmente ayuda mucho el tú poder ver en números, o sea, o en gráfica en este caso, cómo tú has ido creciendo. Y también sirve a veces como soporte, porque hay unos momentos, por ejemplo, volviendo de una lesión o cualquier otra razón, algún asunto personal en el que tu rendimiento no es el mejor. Y tú vas a notar que bajaste. O tienes un par de días malo, malo, malo. Tienes una racha, por ejemplo, de un mes jugando malísimo. Pero tú miras tu histórico y ves, concho, realmente yo tengo una mala racha. Es simplemente que ahora mismo no se me está dando. Pero fíjate que todo lo anterior, yo sí he rendido bien, sí he, mira, sí meto goles, mira, sí defiendo bien. Entonces, eso también sirve como un soporte. Y bueno, ya simplemente espero que ustedes hagan la suya. Pónganme en los comentarios, por favor, si ustedes la van a aplicar. Y hablando de los comentarios, les tengo un regalo. Ahora hablando de todo este tema, a las 10 primeras personas que me pongan en los comentarios su ID de Instagram, por Instagram, le voy a mandar una hoja de estadísticas del deporte y de la posición que jueguen. Entonces, yo me estaré comunicando para ver, por ejemplo, qué cosas le interesan más que otras, sí. Entonces, aprovecho la oportunidad. Los 10 primeros comentarios que tengan su ID de Instagram diciéndome su deporte y su posición. Entonces, ya ustedes saben, señores. Nos vemos en el próximo video. Vamos a esto.